Eh, Prosiguiendo con nuestro estudio de la carta a los romanos, eh, la semana pasada creo que finalizamos el capítulo número 5 y veíamos un paralelismo entre Adán y Jesucristo. Adán como el primer representante de la humanidad y Jesucristo como, como un segundo Adán que también representa a la humanidad. Ambos fueron, de cierto modo, tuvieron sus cualidades y, bueno, de hecho, Adán cometió el error del pecado como representante de la humanidad y debido a ello es de que entra la maldición del pecado, la muerte, las enfermedades y un etc., ¿verdad? Y creo que en el capítulo 5 Pablo trata de resaltar algo y es que él resalta mucho la muerte y la vida y hace este paralelismo siempre refiriéndose a Adán y también a Jesucristo, ¿verdad? Que por medio de Jesucristo ahora tenemos vida eterna. Y ahora, siguiendo esto en el capítulo 6 y finalizando el capítulo 5, creo que veíamos de que por la abundancia del pecado, es decir, que por el pecado de toda la humanidad y por la condición del ser humano que no puede justificarse a sí mismo, fue necesario el sacrificio de Cristo. Y entonces esto nos hacía pensar y analizar en cuanto a, dice que por la gracia abundó el pecado y abundó la gracia. Entonces, algunos detractores de Pablo en aquel entonces, pues decían que Pablo predicaba de que era necesario pecar mucho para que uno pudiera recibir mucho de la gracia de Dios, pero en ninguna manera era lo que Pablo trataba de decir. Más bien Pablo trataba de poner en relieve el pecado de toda la humanidad, la situación en la que como seres humanos nos encontrábamos caídos, lejos de Dios, en un estado de muerte por causa del pecado y que por todo ese pecado el ser humano estaba lejos de Dios y por eso fue necesario el sacrificio de Jesucristo. Ahora entonces vamos a ver una respuesta a esas objeciones que había en contra de la doctrina de Pablo. Y bueno, que los detractores decían que Pablo predicaba, ¿verdad? Pero realmente no era así. Ahí, si ustedes pueden observar, dice muertos al pecado, y es algo, es una frase, es una pequeña frase. Bueno, son solo 3 palabras, pero que conllevan un, una gran enseñanza, una profunda y gran enseñanza que el día de hoy, pues, estaremos viendo. Hoy estudiaremos el capítulo 6 del versículo 1 al versículo 11. Vamos a estudiar primero los 4 versículos de este capítulo. Romanos 6 del 1 al 4 dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Son 4 versículos que tienen una gran riqueza. Son versículos que, que enseñan lo profundo y lo importante de morir al pecado. Y algo
que quiero que notemos aquí, y es que habla no solamente de morir en cuanto a nuestra vieja manera de vivir y todo lo relacionado al pecado, sino que habla sobre el bautismo. Dice que fuimos bautizados en su muerte. Y esto es lo que quiero que en lo que pongamos atención en estos momentos. Mijo, una pregunta. ¿Qué sabes o qué recordás sobre el bautismo? Em, Sobre el bautismo en aguas o el bautismo en el espíritu. El bautismo en agua. Ah, de que el bautismo en aguas, pues es nacer de nuevo. Es como que al momento que te sumergen en el agua, pues estás en delitos y pecados. Pero al momento que te bautizan, y es como que pasas de muerte a vida en Cristo Jesús. Y es donde pues en el Padre, donde nosotros a través del Espíritu estamos reconociendo al Señor Jesús en nosotros, y pues es para gloria del Padre. Y Amén. Gracias. hemos, Ujú. hemos nacido de nuevo en Cristo Jesús, y es el símbolo a través del bautismo en agua. Amén. Gracias, mijo. De hecho, como decías, es el símbolo y el bautismo eso es un símbolo que representa la muerte de la vieja vida. Es decir, que cuando nosotros somos bautizados, estamos sepultando al viejo hombre en las aguas, pero no es de una forma literal, tal cual, sino que estamos representando lo que ya pasó, porque nosotros al reconocer a Jesucristo como nuestro único y verdadero Salvador, pues hay un nuevo nacimiento en nosotros, estamos dejando al viejo hombre morir. Y cuando nosotros venimos a las aguas bautismales, nosotros estamos haciendo una representación gráfica de lo que ya ha pasado en nuestras vidas. No, no es que el bautismo tenga el poder de que, bueno, me bautizo, muchos han caído en ese error o han interpretado de muy mala manera que el bautismo es eso, que nosotros al ser bautizados vamos a dejar al viejo hombre bajo las aguas bautismales, pero realmente no es lo que quiere decir, sino que solo es una representación de lo que ya pasó al momento de nuestra conversión. Cuando nosotros recibimos a Jesucristo en nuestro corazón, nosotros nacimos de nuevo, no es cuando nosotros nos bautizamos. Y esto es lo que Pablo está tratando de decir, de que fuimos bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. Y lo hace a manera de pregunta. ¿Cómo, o sea, no saben ustedes de que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, que hemos sido bautizados en su muerte? Y, o sea, hemos sido partícipes con Él, porque somos sepultados, dice, juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces, por medio del bautismo, nosotros venimos a, a ser partícipes de la muerte de Jesucristo. Es un simbolismo, vuelvo a repetir, pero es algo muy importante porque a través de este simbolismo nosotros hacemos público de que ya no somos nosotros, sino que es Cristo el que vive en nosotros. Y por eso es de que si nosotros hacemos este acto, este simbolismo, este acto simbólico y que no por ser simbólico deja de ser especial porque al final de cuentas Jesucristo fue el primero en dar el ejemplo. De hecho, Juan el Bautista ya había bautizado a otros bueno, estudiar el bautismo es otro tema muy amplio y muy hermoso, pero quien se bautizó y dejó como mandato esto, recordemos que en Mateo 28 pues dice, vayan y dice,
hagan discípulos bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que ahí se resume la gran comisión. Pero este simbolismo es algo que debemos de hacer como un acto público, como un acto para evidenciar de que ahora somos nuevas criaturas. Y aquí un extracto del texto que acabamos de leer en Romanos y es andemos en vida nueva. Cuando nosotros embultamos a un hombre, al viejo hombre, es para que nosotros andemos en una vida nueva. En Juan 3:5 dice, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Si nosotros recordamos el contexto de este versículo, es cuando Nicodemo llega ya muy de noche a preguntarle a Jesús qué debía de hacer él para entrar al reino de los cielos. Y pues en el diálogo que tienen o la charla que ellos empiezan a tener, Jesús le dice que era necesario un nuevo nacimiento, a lo cual Nicodemo de una forma muy incrédula pues dice, ¿cómo pues voy a entrar otra vez al vientre de mi madre? Y Jesucristo le empieza a explicar, ¿verdad? Y le dice de que es necesario nacer del agua y del espíritu. Y cuando se refiere a nacer del agua hay una referencia clara en cuanto al bautismo. Y algo muy importante que debemos resaltar acá es de que para que haya un nuevo nacimiento, es decir, que para poder eh, volver a la vida, primero hay que morir. Y evidentemente a quien debemos de matar o quien debe morir es el viejo hombre. En Primera de Pedro 3:21, Primera de Pedro 3:21, dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino para la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Ahora aquí Pedro dice de que el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Dice que es el que nos salva, pero no por lo que haga, porque dice, porque no quitando las inmundicias de la carne. Algo que en el Antiguo Testamento era muy común y que de hecho el pueblo judío aún cree, es que el agua siempre ha servido y es un símbolo de purificación. Y recordemos que la purificación siempre ha sido necesaria para estar delante de la presencia de Dios, porque Dios es santo y Él demanda santidad de su pueblo y de que todo aquel que se le acerque lo haga en santidad. Entonces, Pablo es muy específico en decir de que no confundamos, perdón, Pedro en este versículo, que no confundamos que el bautismo es el que quita las inmundicias de la carne, no para nada, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Entonces el bautismo viene a ser lo que decía, a ser público de que ahora nosotros pues ya no vivimos bajo nuestra carne, ya no vivimos bajo nuestra ley humana, sino que vivimos bajo los preceptos y la ley de Dios y que ahora pues podemos vivir una vida nueva. Entonces, por eso quizás muchos no quieren bautizarse porque sienten cierto compromiso hacia la iglesia, no porque sientan compromiso para con Dios muchas veces, sino que tal vez tienen ese compromiso hacia las iglesias, lo cual no debería de ser así, ¿verdad? Sino que nuestro compromiso debería de ser para con Dios. Y en Gálatas 3, del 26 al 28 dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Y acá, para finalizar esta pequeña parte en lo que refiere al bautismo, dice que cuando nosotros somos bautizados, dice,
que lo hacemos para que seamos revestidos de Cristo, es decir, que ahora Cristo es el que debe de ser reflejado en nosotros, el reflejo de Cristo en nosotros. Cuando nosotros somos bautizados lo hacemos con ese propósito de que Cristo sea el que esté el representado en nosotros. Ahí creo que ya entró Víctor. Bienvenido, Víctor. Vamos a seguir con esto. Entonces, ya vimos acá tres cosas, de que es necesario nacer de nuevo y que el bautismo es en parte una representación a lo que debemos de hacer en un nuevo nacimiento. El bautismo no salva, pero es muy importante porque por medio de él nosotros tenemos un compromiso para con Dios. Y tercero, por medio del bautismo nosotros nos comprometemos o más bien en nosotros podemos ahora representar o reflejar a Cristo en nosotros. Estas serían las tres cosas referentes al bautismo y a estos primeros 4 versículos que hemos leído, que como dije hace un momento, cuando empezamos el estudio de hoy, es de que el bautismo es un simbolismo de lo que ya sucedió en nuestras vidas cuando nosotros reconocimos a Jesucristo como nuestro Salvador. Ahora, acá vamos a seguir con los versículos del 5 al 7. Dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y esta última frase dice de que el que ha muerto es justificado del pecado. Y cuando dice que porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, es decir, que cuando Cristo murió en la cruz pasa algo muy importante porque en ese momento pues él, él muere una sola vez, no hay otra muerte. Jesucristo no va a volver a venir al mundo para morir otra vez por los pecados de algunas otras personas, no, hay una sola muerte, una sola vez Jesucristo murió y de la misma manera nosotros una sola vez morimos al pecado. No hay como que una segunda muerte, sería algo ilógico pensar de que nosotros muriéramos físicamente 2 veces, no se puede. Entonces, en nosotros cuando morimos con Jesucristo, mejor dicho, cuando muere el pecado juntamente con Cristo, nosotros podemos decir que hemos sido justificados. Y hay algo acá que algunos autores han interpretado y es decir de que cuando una persona muere, y esto es creo que en todas las leyes del mundo, en cualquier parte, pues siempre que hay un imputado por alguna causa, si éste llega a morir, pues ya no hay nada que juzgar, pues simplemente murió y se acabó, ¿verdad? Y de la misma manera, cuando nosotros morimos al pecado, cuando nosotros morimos al viejo hombre, no hay realmente algo por lo cual nosotros podamos ser juzgados. Y esto es lo que debemos de aprender, debemos de saber de que al nosotros morir al pecado no habrá ningún juicio ni nada en contra nuestro. Hablándolo en lo espiritual, ¿verdad? En Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Acá otra vez los textos nos resaltan y nos ayudan a comprender de que ya no vamos a vivir para nosotros, sino que
en esta nueva vida, si antes éramos esclavos del pecado, ahora somos esclavos o siervos de Jesucristo, porque si recordamos al comienzo del libro de Romanos, en el capítulo 1, Pablo se presenta como siervo de Jesucristo y las connotaciones de esa palabra en la cultura del primer siglo se referían a un esclavo como tal. No estamos hablando de alguien, pues, no sé, un sirviente tal vez o mayordomo como en nuestros días, sino que estamos hablando de una persona que era o que estaba en esclavitud. Pero recordemos de que eh, tanto ahora como antes, pues hay amos buenos y malos, ¿verdad? Y creo que ser un esclavo del pecado no era lo mejor para nosotros, mas sin embargo, ser esclavos de Jesucristo, pues nos da muchas ventajas, ¿verdad? Bueno, ¿qué ventaja puede tener ser un esclavo? Dirán algunos, pero realmente servir a Jesucristo tiene muchas recompensas. En Romanos 8, del 12 al 14, dice, así que hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Esto lo vamos a estudiar más a fondo, más adelante, pero este texto se relaciona con los versículos que acabamos de leer de Romanos, porque aquí claramente Pablo ya entra en una forma tal vez más amplia en cuanto al tema, a decir de que ahora somos guiados por el Espíritu. Y sí, cuando nosotros nacemos de nuevo, lo hacemos por el Espíritu Santo y ahora Él es el que nos guía y Él es el que da testimonio de nosotros. Él es el que nos hace sentirnos como hijos de Dios. Entonces, ya la carne ya no tendría que tener ningún dominio sobre nosotros. Ahora vamos a leer y estudiar, mejor dicho, los cuatro versículos. Vamos a ver, cuatro versículos del 8 al 11. Vivos para Dios. Dice, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué interesante lo que les decía hace un rato de que Jesucristo solo murió una vez, no hay una segunda muerte. Él volverá, sí, de hecho volverá, pero dice que volverá como un león triunfante. Él regresará, pero ya no será un cordero que sirva para el sacrificio, sino que esta vez dice que vendrá con voz de mando, en pos de guerra, ¿verdad? Esos temas los podemos estudiar en otro estudio, pero eh, lo que quiero resaltar es de que comprendamos, entendamos de que no podemos morir varias veces al pecado, sino que es una sola vez en la que nosotros morimos al pecado. Obviamente muchos estarán pensando y pensarán cuando lo vean más adelante de que por qué seguimos pecando. De hecho, eso Pablo también lo trata. Él no deja ningún cabo suelto en cuanto a todos los temas que él va desarrollando en esta carta. Entonces, es lo que nosotros debemos de entender, de que Dios mandó a Jesucristo a morir una sola vez y para siempre, y de la cual de esta muerte nosotros somos partícipes por medio del bautismo, ¿ya? En el sentido simbólico.
de este acto en el cual nosotros estamos haciendo público, pública nuestra fe, haciendo ver de que nosotros ya no vivimos, sino que ahora es Cristo el que vive en nosotros. Y aquí este texto es muy, muy importante. La verdad ya lo había leído hace un tiempo, pero no lo había estudiado tal vez un poquito. Y ahorita por lo que estamos hablando de que ahora estamos en nueva vida, y que esta nueva vida ahora es en servicio de Jesucristo, obviamente en servicio de Dios. Aquí tenemos este texto, Hechos 17, del 28 al 29. Dice, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Les voy a poner en contexto de estos versículos. Aquí Pablo, haciendo un paréntesis ya de nuestro estudio de Romanos, haciendo este pequeño paréntesis para entender estos versículos. Pablo en ese capítulo, en el capítulo 17 de los Hechos, está teniendo un debate con pensadores griegos. Y es muy importante que nosotros sepamos que en la Biblia y en muchas partes de ella encontramos ciertos debates. Y Pablo estaba debatiendo con pensadores griegos. Estamos hablando del primer siglo y aún Grecia había conservado mucha de su literatura, mucho de sus mejores años, y lo habían preservado, y tenían lugares donde ellos se reunían a hablar, a debatir, y Pablo irrumpe en ese momento. Y él va y empieza a debatir con ellos, empieza a predicarles. Tal vez creo que sería mejor hablar de que él por medio de un debate les estaba predicando, porque él presenta a Dios, él les presenta a Dios aprovechando de que había un lugar donde ellos no tenían una escultura, y decía la leyenda, al Dios no conocido. Entonces él dice, les vengo a presentar al Dios que ustedes no conocen, y él les empieza a hablar. Y Pablo cita curiosamente a filósofos o poetas griegos, no cita a la Biblia. Entonces Pablo recordemos que Pablo era un hombre muy conocedor. Pablo había sido instruido a los pies de Gamaliel, y por la época en la que él nació, pues tuvo muy fácil acceso a muchos escritos griegos, y él aprovecha esto. Entonces él no se está refiriendo en sí a algún versículo cuando dice, de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos, siendo pues linaje de Dios, sino que está hablando de autores griegos. Dice Pablo en el versículo 28, citó de la crítica de Epímenes, porque en él vivimos y nos movemos y somos, y la fenómena de Arato, porque linaje suyo somos, usando a estos dos poetas paganos para establecer su punto. Entonces Pablo utilizó los recursos que en su momento él tuvo a la mano para poder presentar el Evangelio. Pero al punto que quiero llegar es de que en medio de todo esto, y que Pablo, sirviéndose de estas herramientas, podríamos decir, mundanas, al punto que él quería llegar era de que eh, los griegos debían de reconocer que solo hay un Dios, y que le pertenecemos, y que todas las cosas que hacemos y decimos provienen de Dios, y que se deben de manifestar por la obra y por la gracia de Dios. Y es lo que nosotros debemos de entender ahora como cristianos, como
personas nacidas en Cristo Jesús es de que ya no dependemos de nosotros mismos, sino que dependemos de Dios, que tenemos de tener una total dependencia de Dios y actuar conforme a lo que Él nos ha dictado. Y eso, ¿dónde lo encontramos? En la palabra. Recordemos de que la Biblia dice que, que está escrita para enseñar, para corregir, para redarguir, a fin de que el hombre de Dios sea perfeccionado para toda buena obra. Entonces, todas las buenas obras, todo lo que Dios quiere que hagamos, está en su palabra. Entonces, llegamos hasta acá con la primera parte del capítulo 6 y si tienen algún comentario, alguna pregunta, con todo gusto. Muchas gracias, mijo, por el tema. La verdad es que es muy interesante y pues realmente no tengo dudas, todo está bien claro. Creo que en los versículos que te basaste hoy, pues todo quedó bien claro. Pues aprendimos sobre el bautismo, amigo, y que considero que es muy importante también entender esa parte y esos tres aspectos que vos diferenciaste. Y pues muertos al pecado, ¿verdad? Porque solo a través de el bautismo en agua, pues somos muertos al pecado y es la evidencia de que tenemos que vivir conforme a la voluntad de Dios y que solo es un símbolo. Y pues a mí me queda claro y muchas gracias, mijo, por el tiempo. Está bien, mijo. Sí, es muy importante este tema, conocerlo, tratarlo y sobre todo vivirlo, que creo que es donde la mayoría fallamos muchas veces. Ya la próxima semana, pues espero terminemos el capítulo 6, ¿va? Y pues si no hay ninguna duda, entonces creo que ahí estamos, ¿va? Ahí Víctor se manifiesta ya después en el chat.